Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con los temas de urología. El tema de hoy corresponde pues a algunas tumoraciones, principalmente de aspecto benigno y bueno, también maligno, ¿no? En general hablaremos del oncocitoma, el angiomilipoma, metástasis y linfoma, ¿no? Y algunos diferenciales. Yo soy pues el doctor Alejandro Rincón Vera, residente de segundo año de imagenología diagnóstica y terapéutica de la UMA 25 de Mérida, Yucatán. Y bueno, para comenzar a hablar de estas lesiones, pues hay que tocar el tema de la, digamos, de la caracterización de las lesiones que podemos encontrar en el nivel de los riñones, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? A grosso modo, pues como hemos visto en clases pasadas, pues hay lesiones que son quísticas y lesiones que van a ser meramente sólidas o pues van a tener cierto componente quístico, ¿no? Pero en general englobaremos las lesiones quísticas y como vimos, pues en base al sistema de clasificación Bosniak principalmente, pues vamos a darle un seguimiento y pues este va a dar también una probabilidad de que dicha lesión tenga características de malignidad, ¿no? Como hemos visto únicamente como recordatorio, pues vamos a encontrar estos, digamos, 5 grados, exactamente pues 4, ¿no? No solo que la clasificación 2 pues se divide en 2 y 2F, dependiendo pues del seguimiento que se le vaya a dar a partir del grado 2, ¿no? Y con sus diversas características que le competen. Y las lesiones sólidas, pues bueno, principalmente vamos a comentar algunos diferenciales, como vemos en este esquema de la derecha, pues las lesiones sólidas, gran parte de ellas van a ser eh, tratarse el carcinoma de células renales, y sus principales diagnósticos diferenciales, pues tocaremos algunos de ellos, como el oncocitoma, el angiomiolipoma, pobres lípidos, por así decirlo, un carcinoma de células transicionales también, metástasis, linfoma y las pseudolesiones, ¿no? Las pseudomasas, por así decirlo, infecciones e infartos, ¿no? Ok, nada más como recordatorio también de las lesiones hiperdensas que podemos encontrar a nivel del riñón en cuanto a tomografía principalmente, pues existe digamos, ciertos grados de corte en cuanto a las densidades. Si es menos de 20, como hemos visto, pues se trataría, básicamente podemos estar más seguros de que se trata de un quiste simple, perdón, y encontramos un umbral, bueno, un rango de unidades Hounsfield, perdón, entre 20 y 70, que nos van a, digamos, a obligar, entre otras características, a administrar medio de contraste. Y si hablamos de una lesión hiperdensa mayor a 70 UH como corte, podemos estar casi seguros, por así decirlo, que se trate de una característica benigna, principalmente un quiste hemorrágico, ¿no? A este nivel. Y también nos vamos a basar en otras características, como el tamaño, simplemente para dejarlo ahí en paz, por así decirlo, darle un seguimiento, si es mayor a 3 centímetros, pero pues si ya tiene otras características que veremos más adelante, está mal definido y tiene un realce heterogéneo, y en otros métodos como el ultrasonido se ven de características sólidas, pues sí se requiere otra terapéutica, incluso pues una resección. La mayoría de las lesiones que vamos a comentar pues tienen ciertos rasgos o características que van a orientarnos o inclinarnos más hacia un diagnóstico, pero realmente la mayor parte de ellas son muy inespecíficos y pues por lo regular el manejo que se les da a las lesiones pues es la resección quirúrgica. La lesión o una nefrectomía, ¿no? Cuando hablamos de eh, perdón, nada más para comentar, se me estaba pasando, pues esta de aquí a la izquierda es una magnificación de una tomografía, tomografía de abdomen en un corte axial, donde observamos pues el riñón del lado derecho. Es una fase simple, observando pues una lesión hiperdensa de aspecto exofítico, dependiente de su cortical. Es, Está bien definida, es homogénea y pues vemos aquí colocado el ROI que nos daba, según la literatura, pues una densidad promedio de 80 UH en esta fase, lo que pues nos hablaría como tal o nos inclinaríamos a un probable diagnóstico de un quiste hemorrágico, ¿no? Ahora, hablando de las masas renales por tomografía, pues podemos tener este algoritmo que es sencillo, nos lo propone en la página de Radiología Assistant, que si hablamos pues de una masa que no tiene realce, podemos decir que es una característica de un quiste, ¿no? Independientemente si vemos un quiste de mayor densidad. Si encontramos grasa macroscópica,
o sea, menor a 20 o 30, menor a menos 30 o 20 UH, podemos inferir que pues, se puede tratar de un angiomolipoma, ya que esta es una de sus características. Y si vemos que no tiene grasa y tiene realce tras la administración del medio de contraste, pues por estadísticas y por las características de la lesión podemos tener la sospecha de un carcinoma de células renales u otro tumor, ¿no? Vemos acá como el algoritmo, pues, perdón, el algoritmo nos lleva a otras niveles donde si vemos que tiene un realce equívoco, menciona la literatura como de 10 a 20 UH, no estamos seguros, pues la lesión tiene un realce pobre, puede ser una lesión hipovascular o que se trate de un pseudo realce por un artefacto, ¿no? En este caso podemos considerar caracterizar la lesión por resonancia magnética. Si vemos que tiene un realce leve o moderado, pues podemos, dependiendo de las características, pues obviamente, inferir que se puede tratar de un carcinoma de células renales, ¿no? En cuanto a sus variables, pues podemos encontrar histologías, perdón, mayormente un papilar, ¿no? Pero ya veremos en clases subsecuentes. Y esto hablaría, pues, de una resección quirúrgica, ¿no? Como tratamiento, dependiendo si es o no candidato, ¿no? Eso ya lo veremos posteriormente. Y pues también, ¿no? Si presenta un realce abundante, un marcado realce, perdón, igual podemos considerar el mismo diagnóstico, pero como diferenciales, pues también tenemos estos dos, que son los que hablaremos hoy, el oncocitoma y un angiomolipoma pobre en lípidos, ¿no? Y al final de cuentas, como vemos, pues el manejo viene siendo la resección quirúrgica. Entonces, este algoritmo pues, nos va a responder las siguientes preguntas que pongo acá a la derecha, ¿no? Pues si se trata de una lesión que puede tener, que es quística o tiene componente de grasa macroscópica, eh, también vamos a descartar con estos estudios pues eh, una lesión pseudotumoral, por así decirlo, como vimos, una infección, un infarto, y bueno, dependiendo también del contexto clínico del paciente. Y descartar otros agentes como pues un proceso de linfoma o metástasis, actividad tumoral pues a este nivel. Y hablando de la resonancia magnética, este protocolo nos maneja que pues bueno, realmente en T2 las lesiones pueden ser de alta señal, de baja o isointensas, al parénquima en la mayoría, ¿no? Incluidos pues el carcinoma de células renales, ¿no? En las secuencias de difusión nos comentan, ¿no? Una pista, pues sí, una pista para el diagnóstico puede ser, ¿no? Que si son, tiene baja intensidad de señal o bajos niveles del mapa de C, pues se puede tratar de una lesión quística o si restringe la difusión, pues se puede tratar también de un absceso o un infarto, ¿no? Ya que estos presentan restricción a la difusión. Una alta intensidad de señal en T1, pues nos puede hablar también de un componente macroscópico, una grasa macroscópica, perdón, y pues como un posible diagnóstico, un angiomiolipoma, o también pues podemos encontrar esto en quistes que tengan componente hemorrágico o proteináceo. Y unas secuencias fase y fuera de fase, vemos caída de la señal en lesiones que tengan grasa intracelular, microscópica. Esto puede ser más común, al contrario del angiomiolipoma, pues en un carcinoma de células claras. Pero también pues en el angiomiolipoma, ¿no? Entonces, en cuanto al estudio de tomografía, pues nos va a ayudar a caracterizar si es una lesión hiperdensa, en fase simple, por ejemplo, si existe o no en este estudio pues un pseudo realce, si tiene componente de grasa macroscópica y si a la administración del medio de contraste cómo se comporta, ¿no? Si tiene características como un realce ávido que no específicamente va a ser como tal solo de un carcinoma de células renales. En la resonancia magnética, pues podemos hablar también de cómo se comporta la lesión en señal T1. Como vimos, pues si es un quiste con componente hemorrágico, un angiomiolipoma, que eso va a ser en el 95% de las lesiones que se comporten con alta intensidad de señal en esta secuencia. Una baja señal en T2, pues puede quizá orientarnos a un carcinoma de células renales papilar o un angiomiolipoma por lípidos, dependiendo, ¿no? También, pues del contexto. Pero como vimos en la diapositiva previa, pues no es una característica tan específica. Ahora, una caída de la señal en fuera de fase, pues vimos, ¿no? Que también es más común, a diferencia de lo que podíamos pensar, ¿no? En primera instancia en un angiomiolipoma, podemos verlo también en un carcinoma de células renales, ¿no? Y bueno, una alta señal de intensidad de señal en T2, pues también podemos tener como diagnóstico diferencial un oncocitoma. En general, esta clasificación es la clasificación de la OMS
de los tumores renales. Esta última revisión, por así decirlo, fue hecha en 2016 y pues está basada en una clasificación de Vancouver de la Sociedad Internacional de Patología Urológica hecha en 2013. Y bueno, básicamente los divide en estos grupos, estos 9 grupos, principalmente tumores que son de origen de células renales, que pueden ser malignos o benignos, como el carcinoma de células renales y sus diversas variantes, pero también del oncocitoma, ya que es una neoplasia pues, de células renales. Tumores metanéfricos, pues como un adenoma metanéfrico, tumores nefroblásticos y quísticos, que son predominantemente pediátricos, como el nefroblastoma, el tumor de Wilms. Y bueno, estos provienen, pues como el nombre dice, como nuestro nombre lo dice, pues del metanéfros, ¿no? Tumores mesenquimatosos predominantemente pediátricos también pueden, en esta categoría podemos encontrar sarcoma de células claras, tumores mesenquimatosos, pero en adultos, pues predominantemente leiomyosarcoma, y también encontramos aquí en este rubro tanto lesiones malignas o benignas como sarcoma de Ewing, pero también el angiomiolipoma, que formaría parte de este grupo de tumores, según esta clasificación. Tumores epiteliales y estromales mixtos, que básicamente nos habla de un nefroma quístico o un tumor epitelial y estromal mixto, valga la redundancia. Tumores neuroendocrinos también. Y bueno, habla de un grupo de misceláneos, como tumor de células germinales a este nivel, y pues metástasis y linfoma, ¿no? En general es la clasificación de los tumores a este nivel de la OMS. Y bueno, comenzaremos a hablar hablar del oncocitoma. Ok. Como definición, pues es un tumor renal benigno compuesto por células eosinófilas y epiteliales, las cuales pues van a prevenir de su origen va a ser en los túbulos colectores de la nefrona, ¿no? Entonces, la peculiaridad que tiene el oncocitoma es la dificultad para diferenciarlo por imagen de las lesiones malignas e incluso por patología, por el origen que ya vimos que comparte con estas lesiones. En cuanto a sus características epidemiológicas, la etiología no está de todo cierta, ¿no? De hecho, pues está como desconocida, pero se tienen ciertas teorías, ¿no? Que su base genética por algunas alteraciones en cromosomas, como ciertas translocaciones de los brazos cortos de 11 y el cromosoma 13, o algunas de lesiones como el cromosoma 1, pero realmente no existe una base, ¿no? etiológica en este caso. Pueden coexistir con otro tipo de lesiones, como vemos en la tablita de calado, pues incluso el carcinoma de células renales es una de las coexistencias de este tumor, incluso hablando de un tumor de colisión, ¿no? Puede estar asociado a diversos síndromes, como el síndrome de Birt-Hogg-Dubé, estos síndrome oncocitosis, por así decirlo, y una esclerosis tuberosa. Estos síndromes, pues son básicamente el primero y el tercero, pues hablan de desórdenes genéticos. El primero es un desorden autosómico dominante que va a condicionar plazas epiteliales multisistémicas y puede dar origen tanto a este tipo de tumores oncocitomas como a carcinoma de células renales, ¿no? Y también tiene otra característica que condiciona quistes pulmonares. La esclerosis tuberosa, pues, es, digamos, es una alteración pues, genética que condiciona el crecimiento de tumores a nivel pues, del sistema nervioso y piel, es una facomatosis, y riñones, ojos, corazón, pulmones y piel, ¿no? Entonces, pues dentro del espectro de imagen, los oncocitomas pueden ser parte de los tumores que tengan estos pacientes, sobre todo si se habla de múltiples, ¿no? Y la oncocitosis, que es una condición donde existen o aparecen diversos oncocitomas en los riñones, y estos van a reemplazar totalmente al parénquima renal en el contexto de un paciente que tenga enfermedad renal crónica y que esté en tratamiento sustitutivo renal, como diálisis peritoneal. Y en general, pues bueno, el grupo etario más afectado es entre la sexta y séptima década de la vida, y estos van a corresponder al 5% de todos los tumores primarios resecados, ¿no? Pero tiene una ligera predominancia por género masculino, y en general, pues, son tumores pues, de un excelente pronóstico posterior a la resección, ¿no? En cuanto a la clínica y laboratorios que podemos encontrar, pues también es como muy poco específico. De hecho, el 75% de los pacientes se va a encontrar asintomático y solo el 25% va a encontrar síntomas en esta patología.
de los cuales principalmente va a ser el dolor en la fosa renal afectada. Pueden haber hipertensión también arterial y pues datos de hematuria principalmente, pero son pues muy inespecíficos de la lesión, pero son los datos clínicos que podemos encontrar. Las características por imagen que va a tener principalmente esta lesión, pues es una masa renal cortical, y esto es lo que sí vamos a ejemplificar en las imágenes, pues tiende a tener una cicatriz central de aspecto radiado, ¿sale? No siempre, pero es como característica de esta lesión. Puede ir desde los 3 a los 10 centímetros, por lo regular está encapsulada y es una lesión bien definida. Es la segunda neoplasia benigna más frecuente. En primer lugar encontramos a la angiomielipoma y solo del 3 al 16% son multifocales, pero hasta el 14% pues, suelen ser bilaterales. O sea, mayormente son unifocales y pues unilaterales, ¿no? Una sola lesión. Y hasta el 90% de las lesiones son asintomáticas, pues suelen ser incidentales en los estudios de imagen. En cuanto a los estudios de imagen como tal, pues vamos a encontrar que en la ecografía, en ultrasonido, pues característicamente son lesiones sólidas que van a estar por lo regular bien definidas y tienden a tener la ecogenicidad parénquima, ¿no? No siempre vamos a encontrar la cicatriz central, pero pues es una característica de esta lesión. Y a la aplicación de Doppler color, que también es una característica, digamos, de esta lesión, pero es muy raro encontrarla, pues se va a encontrar como el aspecto irradiado, ¿no? Desde el centro a la periferia, por los vasos que lo conforman. Estos hallazgos como tal, pues no son tan comunes. Y aquí tenemos un par de ejemplos de las lesiones. Son dos ultrasonidos, son dos magnificaciones de ultrasonido abdominal, escala de grises con transductor convexo hacia topografía de lo que es el riñón derecho. Encontramos pues en el lado izquierdo en un plano longitudinal y en un plano axial de la misma lesión. Encontramos al riñón izquierdo pues de morfología lobulada a expensas de una lesión de aspecto exofítico dependiente de su cortical en el polo superior, la cual va a ser ligeramente, va a estar bien definida y va a ser ligeramente de mayor ecogenicidad al parénquima. Y vemos que en el corte, en el plano axial de la misma lesión, esta se va, aparentemente tiene una zona de mayor ecogenicidad, tanto periférica como central, y pudiera corresponder a una cicatriz central. Sin embargo, no está tan bien definido. Por lo regular, estas lesiones suelen ser homogéneas y pues muy poco específicos los hallazgos a este nivel. En esta siguiente imagen de ultrasonido en escala de grises, es una magnificación pues hacia topografía de lo que es riñón derecho. Encontramos en un plano longitudinal el riñón, aparentemente pues los bordes están regulares, el parénquima tiene adecuado grosor, y encontramos que de localización cortical y con extensión parapiélica, una imagen de morfología redondeada, definida, de similar ecogenicidad al resto de lo que es el parénquima. Y bueno, esto realmente son hallazgos muy poco específicos, y posteriormente en estos pacientes que mostró las imágenes, pues ya con la resección quirúrgica se confirma el diagnóstico histopatológico pues de un oncocitoma. En este caso, pues vemos que el aspecto como tal es simplemente isocogénico al resto del parénquima. Y la siguiente también es un ultrasonido, una manifestación de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo hacia topografía de riñón izquierdo en un plano longitudinal, observando que dependiente de su polo inferior y de su cortical encontramos una lesión de morfología irregular en bordes definidos, la cual pues es de aspecto exofítico y pues tiene una ecogenicidad heterogénea con una zona central de mayor ecogenicidad de aspecto radiado, que con la aplicación de Doppler color vemos cómo está desde el centro a la periferia emite vasos, ¿no? La señal color pues nos da, perdón, la aplicación Doppler color nos da señal a este nivel en relación pues a un paciente con que posteriormente a la resección se confirma el diagnóstico de un oncocitoma renal. Por tomografía, pues va a ser más fácil caracterizar las lesiones. Y bueno, los hallazgos que podemos encontrar también son lesiones definidas y grandes, ¿no? Como vimos, el rango de tamaños, pero suelen ser pues un poco grandes y definidas, ¿no? En cuanto a la tomografía simple, pues realmente vamos a encontrar lesiones que son isodensas o hiperdensas comparados con el parénquima renal, y hasta en un 54% de los pacientes encontramos la característica cicatriz central de aspecto radiado.
Sin embargo, esta, al ser muy característica de esta lesión, no puede prestarse a confusiones con una zona de necrosis central en un proceso neoplásico maligno. Eh, Cuando son lesiones pequeñas, menores a 3 centímetros, tras la administración en contraste pueden tener un realce homogéneo, y cuando son mayores a 3, pues este realce puede ser heterogéneo debido pues a esta eh, misma cicatriz, ¿no? Eh, ok, pero nos dice también la literatura que el realce que va a mantener esta lesión no siempre va a ser de un solo patrón. De hecho, tiene varios patrones de realce, ¿no? El primero pues, es una lesión hipervascular que en las fases, digamos, fase arterial y corticomedular podemos encontrar, la fase arterial, perdón, podemos encontrar una lesión que ha habido realce, y en las fases posteriores, lava, ¿no? Pero también podemos encontrar también lesiones que tengan características de un aspecto en flip-flop, o sea, áreas que realcen ávidamente el contraste, áreas que no, y que posterior, en las siguientes secuencias, las lesiones que realzaron al principio tengan un lavado, y las lesiones que no realzaron tanto al principio muestren un ávido realce, ¿no? Esa es la característica de flip-flop, dependiendo también de la composición celular de la misma lesión. Y el otro patrón de realce en esta lesión, pues es un realce que va a persistir en todas las fases, ¿no? Entonces, principalmente esos tres patrones. Por eso es que es tan difícil caracterizar estas lesiones y decir si es o no un carcinoma renal, es un oncocitoma u otra lesión. Ok. También, aunque quizá no es tan común, podemos encontrar una transformación quística o hemorrágica de estas lesiones. Un dato que nos va a ayudar en la tomografía o en estudios seccionales, pues, es la ausencia de otro tipo de hallazgos de malignidad, como invasión vascular, un aspecto infiltrante a tejidos circundantes, como la grasa perirrenal, y pues adenopatías de aspecto sospechoso. Bueno, ganglios de aspecto sospechoso o adenopatías. Y bueno, vemos aquí dos ejemplos, dos estudios de tomografía, de urotomografía. El del lado izquierdo vemos que es una manipulación de un corte axial de un estudio de Eurotac, lo que se encuentra en una fase excretora. Vemos cómo ya hay material de contraste en el seno renal del riñón izquierdo. Y bueno, del lado derecho, dependiente del riñón, dependiente de lo que es el polo superior del riñón derecho, encontramos una lesión de gran tamaño, de morfología redondeada, bordes definidos, de aspecto heterogéneo, con un realce en esta fase, una persistencia del realce en esta fase, de manera periférica, y la flecha grande está señalando la zona central hipovascular, pues en relación a una cicatriz central de aspecto radiado. Dicha lesión pues va a condicionar efecto de volumen sobre las estructuras adyacentes, ¿no? Como es el segmento 6 hepático principalmente, y sus estructuras vasculares adyacentes, ¿no? También vemos material de contraste en lo que es en cavidad gástrica, ¿no? Estos hallazgos van a estar en relación a un paciente con un oncocitoma renal del lado derecho. Del lado derecho de la pantalla, pues vemos un segundo ejemplo de una tomografía en corte axial con ventana para tejidos blandos en una fase corticomedular, donde encontramos la citopografía de lo que es el riñón izquierdo, una lesión localizada parapiélica, una lesión dependiente del riñón izquierdo de localización parapiélica, la cual está bien definida, es heterogénea en esta fase, con un realce periférico y una zona central y que se mantiene hipodensa en relación pues a la cicatriz central, ¿no? Dichos hallazgos van a estar en relación también a un paciente con un oncocitoma en el lado izquierdo. Las siguientes son tres imágenes del estudio dinámico, ¿no? También de urotomografía, donde podemos observar la primera del lado izquierdo es un corte a nivel abdominal, un corte axial, con ventana para tejidos blandos. En fase simple, pues vemos que aparentemente de localización, dependiente de lo que es el riñón derecho, una aparente imagen mal definida, redondeada, que lobula el contorno renal a este nivel, y es ligeramente, bueno, es isodensa lo que es el parénquima del mismo riñón. Como hallazgo incidental, pues vemos placas de ateroma calcificadas en la aorta abdominal. Y bueno, en las siguientes fases, en el estudio dinámico, vemos que en la fase córtico-medular, esta lesión presenta un escaso realce tras la administración, y se mantiene lo que es el realce en la fase nefrográfica. Es otro de los patrones que vemos en este tipo de lesiones, ¿no? En este caso vemos cómo hay ausencia de la cicatriz central,
posteriormente a la resección quirúrgica, pues se confirma, ¿no?, que es un oncocitoma renal. Por resonancia magnética, bueno, normalmente en las secuencias T1, esta va a ser hipointensa con respecto a la corteza renal, y en las secuencias T2 puede ser hiperintensa con respecto a la corteza del riñón. La cicatriz suele ser hipointensa, ¿no? Cuando se administra gadolinio, en una uroresonancia magnética, por ejemplo, pues puede tener un realce que tiende a ser homogéneo o heterogéneo dependiendo de su tamaño. Y por su composición y su alta celularidad, en las secuencias de difusión tienden a tener cierta restricción. Por tal motivo, esta secuencia, pues, para diferenciarla como tal de un carcinoma de células renales, no es tan útil. Y bueno, las siguientes son dos ejemplos de estudios de resonancia magnética en plano axial de abdomen. Del lado izquierdo, pues vemos un T1 en fase, y del lado derecho es un T1 fuera de fase, donde encontramos hacia topografía de riñón izquierdo y dependiente de su cortical, una imagen de morfología redondeada, definida, hipointensa con respecto a lo que es el resto de la corteza del riñón, que en la secuencia fuera de fase no presenta caída de su intensidad de señal. Esto habla que no es una lesión que tenga lípidos intracelulares, ¿no? Vemos como en las siguientes secuencias, el lado izquierdo, pues, vemos un T2 con FATSAT del mismo paciente, y en este caso, pues, la lesión se va a comportar de mayor intensidad de señal con respecto a la corteza del riñón afectado, y tras la administración del contraste, pues, dicha lesión presenta escaso realce, principalmente periférico. Pero, pues, bueno, esta transmisión del contraste en una secuencia corticomedular, perdón. Estos hallazgos, pues, son un poco específicos y realmente sí nos orientan al descartar otro tipo de características, pues, con un oncocitoma. En las secuencias de difusión vemos cómo presenta restricción de la difusión. Perdón, esta del lado izquierdo es igual es un estudio, es la fase nefrográfica del mismo estudio. Vemos cómo persiste el realce, ¿no?, de esta lesión, de la parte, digamos, que mostró el realce en la fase corticomedular, persiste y se encuentra un poco más ávido. Y del lado derecho vemos como tal la secuencia de difusión, vemos cómo presenta restricción a la difusión. No tengo el mapa de ADC en el ejemplo del paciente, pero pues presentaba restricción como tal a la difusión. En los diferenciales principales, cuando tengamos ese tipo de lesiones, pues son principalmente estos cuatro, ¿no? El carcinoma de células renales, yo creo que es el diferencial principal en las lesiones que vamos a ver. Para poder llegar a una, digamos, una conclusión más clara, hay que ver si tiene ciertos componentes que se van a presentar más en el carcinoma de células renales, como componente quístico por degeneración quística, o un componente necrótico, presencia de calcio, que esto va a ser más común en esta lesión, y pues bueno, buscar como tal otros datos de malignidad, como invasión vascular o estructuras adyacentes, ¿no? Una angiomielipoma pues va a presentar como tal, como veremos adelante, un foco de grasa macroscópica que puede ser de los menos 30, menos 100 UH, ¿no? Y dependiendo de su tamaño puede presentar áreas de hemorragia y rara vez presenta calcificaciones esta lesión. Ok, y bueno, la metástasis y el linfoma pues van a ser un poco, quizá, si son únicas, más difíciles de diferenciar de otro tipo de lesiones, pero por lo regular, pues como dije, sus características son que son masas hipovasculares y múltiples, principalmente, ¿no? Y pues en el contexto de un paciente que ya se conoce con un primario o con linfoma. El angiomielipoma, pues como definición es un tumor renal benigno, que va a estar compuesto por vasos sanguíneos anormales, músculo liso y tejido adiposo, como su nombre dice, ¿no? Tiene sinónimos también, lo podemos encontrar en la literatura como coristoma o, renal, o un hematoma renal. Y bueno, en cuanto a sus consideraciones epidemiológicas, va a tener cierta predilección por el género femenino, el pico, el grupo etario más afectado es gente mayor de los 40 años. En el 90% de los casos, se va a presentar de manera aislada, va a ser una única lesión en la angiomielipoma. Y bueno, ahora como habíamos dicho en el tema anterior, es la lesión sólida benigna más común a nivel renal. En la asociación que puede tener con otras condiciones, pues igual pueden estar como pacientes con alguna facomatosis, como esclerosis tuberosa también, neurofibromatoses tipo 1, síndromes como el de von Hippel-Lindau en general, ¿no? Y se habla que mientras más temprano, mientras se presenten edades más tempranas,
menos grasa macroscópica va a presentar, lo que va a ser más difícil caracterizar la lesión. Histológicamente, pues podemos encontrar dos variantes, el típico o trifásico, que va a contener esos tres componentes mencionados, o el atípico, que se va a considerar como un monofásico, o epiteloide. Y lo característico de esta lesión es que incluso, a pesar de que es principalmente de comportamiento benigno, este tipo de tumores, cuando su comportamiento atípico celular, pues pueden incluso observarse adenopatías o metástasis a distancia de dicha lesión. Pero bueno, lo más común es que tenga los tres componentes en mayor o menor medida. La clínica y laboratorios, pues va a hablar básicamente de los tres síntomas y los tres datos clínicos que vimos en tumor pasado: dolor en la fosa renal, paciente con hipertensión y hematuria. Pero pues el dolor puede ser diferente, no puede ser dolor sordo, sino más bien puede presentar dolor agudo debido a una ruptura espontánea, como veremos más adelante. Pues en tumores más grandes, mayores a 4 centímetros, por lo general, pues pueden presentar una hemorragia retroperitoneal, una hemorragia a nivel perirrenal y pues en los espacios retroperitoneales, ¿no? Y se dice que cuando tiene sangrado y el paciente presenta pues datos de choque, pues por esta misma hemorragia se le denomina síndrome de Wunderlich. Y bueno, es lo que comentaba de las lesiones mayores a 4 centímetros. El síndrome de Wunderlich, perdón, va a ser en un contexto no traumático, ¿sabes? Va a ser espontáneo. Las características por imagen de esta lesión es una masa renal cortical por lo regular aislada y sólida, heterogénea, con un componente de grasa macroscópica, y principalmente pues en un adulto, como vimos, mayor a 40 años. Puede ir de pocos centímetros hasta más de 25 centímetros, y el 80% de estas lesiones son incidentales, ¿no? No van a presentar tanta sintomatología, pero si la presentan, pues son las que comentamos anteriormente. El 20% de las lesiones va a estar asociada a síndromes como principalmente la esclerosis tuberosa. Y bueno, su comportamiento por imagen, pues en las distintas modalidades, veremos que la que tenemos aquí presente es un estudio de urografía excretora. En cuanto a radiografía, como tal, en general, las lesiones suelen ser de aspecto radiolucente, más que radiopaco. Y bueno, podemos tener datos indirectos, por así decirlo, si no logramos localizar la lesión, pues de la presencia de la misma, ¿no? Y el siguiente es un ejemplo de 3 imágenes de un estudio dinámico de urografía excretora. De lado izquierdo podemos encontrar, la primera de ellas es una proyección AP de la fase nefrográfica o el nefrograma, donde podemos encontrar lo valorable pues, de tejidos blandos y estructuras óseas, sin aparentes alteraciones llamativas. Y hacia topografía de lo que es la fosa renal izquierda, encontramos el riñón parcialmente delimitado, el nefrograma parcialmente delimitado, con una zona central redondeada de mayor radiolucidez que el resto del parénquima, el resto de la silueta renal, ¿no? En secuencia, en fases subsecuentes, a los 5 y a los 30 minutos, podemos encontrar que existe excreción del medio de contraste, predominantemente pues del lado derecho, observándolo en los cálices, la pelvis y en el tercio proximal y distal del riñón derecho. Sin embargo, a comparación contralateral del lado izquierdo, podemos observar que persiste de cierta manera el nefrograma. Podemos ver la misma lesión radiolucente y los cálices con medio de contraste de aspecto abombado, perdón. Esto de primera instancia nos puede inferir de un proceso obstructivo extrínseco a este nivel, ¿no? Y bueno, a los 30 minutos se toma la siguiente proyección, la siguiente fase en anteroposterior igual, y vemos cómo existe material de contraste o paso del material de contraste hacia lo que es la vejiga urinaria, observando la opacidad de ambos uréteros en su tercio distal, en este caso, y pues existe un retraso en la excreción del medio de contraste a nivel de lo que es riñón izquierdo, en comparación con su contralateral, viendo cómo presenta cierta cambio en su morfología de la pelvis renal, en probable relación a una compresión extrínseca a este nivel, que esté condicionando pues este retardo en la excreción del contraste. Dichos hallazgos, pues posteriormente se confirma la presencia de un angiolipoma renal izquierdo. Pues como vimos en el estudio contrastado, realmente son hallazgos inespecíficos y puede ser una tumoración de cualquier otra índole. En la ecografía, normalmente se van a encontrar una lesión
una masa sólida, definida, hiperecogénica, y puede proyectar cierta sombra acústica posterior, aunque no es tan característico, pero sí puede haber. Algunos angiolipomas pueden tener poca grasa macroscópica, como hemos visto, y pueden ser totalmente heterogéneos, y pues igual no podemos hacer como un diagnóstico diferencial tan preciso con este tipo de estudio. A aplicación del Doppler color, algo sí es importante comentar, pues estas lesiones se pueden acompañar también de la presencia de algunos aneurismas por su componente vascular, y pues igual podemos encontrar lo que al aplicar el Doppler color, pues tortuosidades, ¿no?, adyacentes a esta lesión, y pues confirmarlo, ¿no?, con el Doppler espectral, con el aspecto de los aneurismas adyacentes, tanto en color como el signo de Jig-Yang, y pues el flujo que se menciona en la literatura anterógrado y retrógrado, pues en to and fro menciona la literatura, ¿no?, que es característico de los aneurismas, pero pues realmente eso es muy poco quizá común encontrarlo en estas lesiones. Los ejemplos siguientes pues no lo tienen como tal. Solo para mencionarlo. El siguiente es un estudio de ecografía con transductor convexo dirigido en escala de grises, dirigido hacia lo que es topografía de riñón derecho, encontrándolo en su plano longitudinal. Se observa de situación habitual, situación y tamaño habitual, bordes definidos y lisos. Existe adecuado grosor del parénquima y diferenciación corticomedular, observando que pues de localización cortical en su polo superior, una imagen de morfología redondeada, bordes definidos, de mayor ecogenicidad a lo que es el resto del parénquima. Y bueno, esto va a ser en relación a un paciente con un angiolipoma renal. El siguiente es otro ejemplo, igual de un ultrasonido en la escala de grises, con transductor convexo, pues hacia topografía de lo que es riñón derecho, observando, pues igual es de contornos predominantemente lisos, pero pues hacia topografía de su polo superior encontramos una lesión dependiente de su cortical que lobula el contorno renal a este nivel, la cual es predominantemente ecogénica, es definida, y bueno, esta lesión es el contexto también de un angiolipoma. Okay. Las siguientes dos imágenes, pues igual son ejemplos por ultrasonido de la misma patología. Pues vemos como la derecha es escala grises y la izquierda, perdón, la izquierda es escala grises y la derecha es con aplicación Doppler color. Vemos que hacia topografía de lo que es el riñón izquierdo se observa en plano longitudinal, bordes definidos, adecuada relación corticomedular y grosor del parénquima, observando que de localización parapiélica en su polo superior una imagen de morfología redondeada, bordes definidos, de mayor ecogenicidad del resto del parénquima, que tras la aplicación del Doppler color no presenta vascularidad. Estos hallazgos pues igual son consistentes con un angiolipoma renal. Ahora, en los estudios tomográficos no contrastados, la lesión, pues, al presentar grasa macroscópica, va a presentar menor densidad que el resto del parénquima, por lo regular, ya que tienden a tener más componente graso. Podemos tener un corte, según la literatura, de menos 10 UH para definir como tal el componente de grasa macroscópica. Los angiolipomas que van a ser pobres en lípidos, pues no pueden ser tan diferenciados de otras tumoraciones renales, específicamente con un carcinoma de células renales. Y bueno, como comentaba, el tamaño, si son más de 4 centímetros, puede haber una hemorragia espontánea. Las calcificaciones son raras para este tipo de lesiones. Y bueno, en general, pues en un estudio contrastado, como son los dos ejemplos acá, como tal, el tipo de realce quizá no permita, al ser en lesiones con poca grasa macroscópica, no permita su adecuada diferenciación con otras lesiones. Pero en general, pues el componente que no es graso de la lesión tiende a presentar cierto realce a comparación del resto de la lesión, ¿no? Y bueno, igual, ¿no? Tenemos que buscar datos de malignidad. Si estamos sospechando o queremos hacer el diagnóstico diferencial con un carcinoma de células renales, pues por ejemplo invasión o adenopatías, ¿no? Como hemos visto previamente. Y bueno, del lado izquierdo aquí tenemos dos ejemplos de tomografía. Del lado izquierdo es una magnificación de una urotac en un corte axial. Y pues bueno, en este caso está en una fase nefrográfica, observando que en topografía del riñón derecho, dependiente de su cortical, aparentemente en tercio medio, pues
vemos una imagen o una lesión de morfología ovalada, definida, heterogénea de predominio hipodenso con respecto al resto del parénquima, que es su componente, que presenta cierto realce moderado del resto de su componente sólido, y esto en relación pues a un angiomilipoma pues con gran componente graso macroscópico, ¿no? Que es la porción hipodensa de la lesión. Del lado derecho encontramos pues igual es un ejemplo de una reconstrucción coronal, de una tomografía, pues en una fase nefrográfica, observando que pues ambos riñones presentan múltiples e incontables lesiones de morfología ovalada, definida, dependientes pues tanto de su cortical, perdón, algunas de ellas con moderado realce tras la admisión pues del medio de contraste en esta fase, algunas de ellas persiste la hipodensidad, no está medida acá, pero es una densidad referida a la literatura, densidad grasa, menos 30 UH en promedio. Dichos hallazgos van a estar en relación a múltiples angiomilipomas renales en el contexto de un paciente con esclerosis tuberosa. Ok, y bueno, como comentaba, a veces las lesiones pueden ser muy grandes y presentar bastante efecto de volumen con las estructuras adyacentes. Y bueno, las siguientes son dos ejemplos de UroTac. Básicamente son una fase simple y una fase arterial, donde encontramos del lado izquierdo, pues en corte axial a nivel de abdomen y pues aparentemente de localización en el riñón derecho, vemos una lesión de grandes dimensiones, de comportamiento heterogéneo, de predominio hipodenso con densidad grasa y pues un componente de densidad de tejidos blandos central, que pues tras la admisión del medio de contraste en una fase arterial vemos que presenta poco realce del componente, tanto el componente graso macroscópico como el resto de sus componentes, identificando un trayecto vascular en la porción central de la misma, ¿no? Dicha lesión condiciona un efecto importante de volumen sobre las estructuras adyacentes, desplazándolas y no encontramos datos de complicación en este momento, a pesar de sus grandes dimensiones, en relación pues, a un paciente con un angiomilipoma. También hay que tener en cuenta que cuando son grandes lesiones que van a, como tal, pues desplazar e incluso alterar la anatomía normal del riñón, con diagnósticos diferenciales que vamos a ver en las últimas diapositivas de este tema, pues un liposarcoma, ¿no? Retroperitoneal puede ser uno de los principales diagnósticos diferenciales. Y pues también cuando son lesiones en el polo superior de la misma, pues pensar también en un eh, ahí se fue el nombre, lipoliemioma de suprarrenal. Y bueno, los siguientes son dos ejemplos también. El lado izquierdo es una tomografía, una magnificación en corte axial de un UroTac en fase nefrográfica, observando que es topografía de lo que es el riñón derecho y dependiente de su cortical, se identifica, bueno, más bien, y de localización perirenal y dependiente de su cortical, se identifica una lesión de morfología aparentemente en semiluna de densidad grasa, el cual presenta una muesca o el signo de Notch en la cortical del mismo riñón. Este hallazgo es característico de la lesión del angiomilipoma y nos va a ayudar a diferenciarlo de otras lesiones. Dicha lesión, pues bueno, lo que marca la flecha azul es que se extendía a lo que es el espacio perirenal como tal, ¿no? Y bueno, del lado derecho vemos el siguiente ejemplo, que es una urotomografía en un corte axial, en una fase corticomedular, observando que, pues, hacia topografía de lo que es el riñón izquierdo, vemos que este se encuentra con pérdida de su anatomía normal y aparentemente dependiente de la porción posterior del mismo y de su cortical, una lesión de aspecto heterogéneo de predominio densidad grasa con bordes mal definidos y con algunos traídos vasculares en su interior. Ahora bien, encontramos adyacente a lo que es el mismo riñón y una imagen de morfología en semiluna, márgenes irregulares, mal definidos. Pues bueno, en este caso presentaba densidad sangre en relación a un hematoma perirenal por un sangrado o una hemorragia espontánea. Dicho hematoma se extendía en lo que es el espacio perirenal y el espacio pararrenal posterior. Estos hallazgos son consistentes en un paciente con síndrome de Wunderlich. El paciente pues, refería a la literatura que presentaba datos de choque.
Ok, por resonancia magnética, pues como pues por obvias razones, al tener componente macroscópico, pues van a tener caída de su señal en cuanto se aplique pues saturación grasa, que es una de sus características, y bueno, pero pues puede presentar típicamente señal heterogénea, ¿no? Por sus diversos componentes histológicos. En T1, pues la grasa macroscópica se va a comportar con una alta intensidad de señal y en T2 también, ¿no? Y cuando se aplique FATSAT, pues puede presentar caída de la señal e incluso también en secuencias T1 fuera de fase pueden presentar cierta caída de la intensidad de señal, ¿no? Eh, ok, cuando son lesiones pequeñas, al tener este artefacto en tinta china de los márgenes de la lesión, pues puede aparentar, ¿no?, una caída de la intensidad de señal de manera total en lesiones pequeñas, pero pues bueno, ya en lesiones más grandes vemos como este artefacto solo se presenta en la periferia de la lesión. Eh, bueno, y tras la admisión de contraste, igual va a ser lesión hipovascular predominantemente, eh, pero cuando son lesiones pobres en lípidos, pues va a ser igual, muy difícil caracterizar de otro tipo de lesiones, ¿no? Al siguiente son dos ejemplos de resonancia magnética. Del lado izquierdo estamos viendo un corte axial, pero en un plano axial de una resonancia magnética de abdomen, encontrando en secuencias T1, encontrando que de localización hace topografía de riñón derecho y de localización cortical, aparentemente, con involucro del espacio perirenal del mismo, una imagen de morfología en semilunio con alta intensidad de señal en comparación con el resto del parénquima y una muesca en la cortical con el signo de la muesca en cortical del riñón, que, bueno, tras la administración del medio de contraste, el lado derecho pues es un T1 con saturación grasa y con aplicación de gadolinio, observando que en el parénquima del riñón derecho vemos esta lesión que no presenta realce, más bien suprime pues por el FATSAT, y en el signo de la muesca observamos un trayecto vascular que en relación pues al pedículo vascular de la lesión. Además, como hay dos incidentales en esta misma fase, pues vemos múltiples imágenes redondeadas definidas en el resto de lo que es el parénquima de baja intensidad de señal. En esta secuencia, pues en relación a otras lesiones de similares características, pues angiomioლიpomas, ¿no? Ok, la siguiente pues son tres ejemplos de un estudio de un mismo paciente, pues son tres magnificaciones de tomografías, perdón, de resonancias magnéticas abdominales en plano axial, donde vemos que hace topografía del riñón izquierdo, o observamos que dependiente de lo que es su cortical, con extensión parapiélica, a nivel del tercio medio, una lesión de morfología redondeada, bordes definidos, pero de manera predominantemente hiperintensa, con algunas porciones centrales de menor intensidad. Esto si comparamos con el resto de la corteza renal, que, bueno, esta es una secuencia en T1, la del medio es una secuencia en T1 fuera de fase, observando el artefacto en tinta china en los márgenes de los órganos abdominales y los planos tejidos blandos. Y bueno, la lesión también presenta este mismo artefacto en tinta china, pero no presenta caída de su intensidad de señal. Y la tercera, pues, es tras la admisión de medio de contraste de una ororesonancia magnética, podemos encontrar que dicha lesión en una fase nefrográfica no presenta, perdón, presenta escaso realce del resto del componente sólido no graso de la lesión. Y el componente graso, pues, se preserva hipointenso. En cuanto a sus diferenciales principales, pues igual, el carcinoma de células renales, ya que el 30% de estas lesiones puede simular un angiomielipoma. Sobre todo si pues, se trata de angiomielipomas pobres en lípidos, ¿no? Pues otro dato que nos puede ayudar son las calcificaciones comentadas. Y hablando de un liposarcoma retroperitoneal, si encontramos el signo de la muesca, esto nos va a orientar y nos va a ayudar mucho para irnos por un diagnóstico más de angiomielipoma. Y bueno, también podemos hablar de una lesión que no depende de la cortical cuando encontramos cierta compresión del mismo órgano, ¿no? Cuando vemos que la lesión está comprimiendo, aunque sea discretamente, pues podemos inferir que no depende de la misma. A diferencia si vemos que pues encontramos el signo de la muesca y no encontramos su morfología, pues nos indica más como que la dependencia del mismo órgano, ¿no? Y también el tumor de Wilms en pacientes pediátricos puede ser difícil diferenciarlo del mismo, ¿no? Y pues un oncocitoma también encontraría entre los diagnósticos diferenciales del mismo.
Hablando de otros tumores como el adenoma metanófico, rápidamente para comentarlos, pues también entre los principales diagnósticos diferenciales, ese es un tumor raro pero benigno que va a ser exclusivamente células epiteliales con una arquitectura tubulopapilar histológicamente. Y en cuanto a sus características generales, pues la mayoría son igual incidentales y asintomáticos, como hemos visto en los pasados, ¿no? Ocasionalmente pueden presentar hematuria de dolor, pero son más asintomáticos. Más comúnmente se van a presentar en la quinta década de la vida, con ligera periodización femenina, y lo característico de estas lesiones es que van a estar en un 10%, quizá no es tan común, pero si encontramos polistemia puede estar asociada a la presencia de esta lesión, y la polistemia puede remitir después de la resección de la lesión. Ok, principalmente es de comportamiento benigno, pero en muy raros casos puede haber degeneración maligna y presencia de metástasis a distancia. Las características por imagen de esta lesión va a ser una lesión que se encuentra en la corteza renal, unilateral y unifocal, pero pues bueno, también puede verse multifocal como el resto de las lesiones. El tamaño va a ser entre 0.3 y 15 centímetros y las lesiones van a ser bien circunscritas, redondeadas o ovaladas, y pues bueno, también va a ser difícil de diferenciar del resto de los otros diagnósticos. Perdón. Por ecografía encontramos lesiones que son sólidas, sin características que nos pueden ayudar específicas, ¿no? Puede ser comportarse de manera hipecoica, ecogénica o isoecoica el parénquima, ¿no? Y puede presentar ciertas calcificaciones puntiformes dentro de la lesión, que tampoco pues, nos va a ayudar mucho al diferencial. A la aplicación Doppler cloro, pues no va a presentar, va a ser difícil, ¿no? Ver siempre su flujo interno, ¿no? El siguiente es un ejemplo, pues, de los hallazgos de esta lesión por ultrasonido, en escala de grises con un transductor convexo dirigido hacia la topografía de riñón izquierdo en un plano longitudinal, observando que dependiente de su cortical hacia polo inferior, existe una lesión de aspecto esofítico bien definida, de características heterogéneas, predominantemente con una ecogenicidad similar al resto de lo que es la cortical del riñón, con algunas áreas de menor ecogenicidad central. Y tras la aplicación del Doppler color, vemos cómo existe discreta vascularidad periférica y algunos discreta vascular periférica y central. No es tan fácil de demostrar la vascularidad en estas lesiones. En cuanto a la tomografía, pues la lesión va a ser predominantemente isodensa a los tejidos blandos o al músculo principalmente, menciona la literatura. Puede presentar ciertas hiperdensidades en relación a calcificaciones, pero como comentaba, solo en el 20% de los casos. Y puede tener, a la aplicación del contraste, el real se va a hacer de leve a moderado, no va a presentar hipervascularidad. Y bueno, dicha lesión puede presentar áreas de necrosis y hemorragia, eso también nos va a dificultar el diagnóstico diferencial, y el realce en este caso pues va a tender a ser heterogéneo. Una característica es que es bien definida y pues tampoco va a invadir las estructuras adyacentes ni los vasos sanguíneos. Del lado izquierdo tenemos una imagen, una magnificación de una tomografía abdominal en corte axial con ventana para tejidos blandos. Hacia topografía de lo que es el riñón izquierdo, se observa una lesión de grandes dimensiones dependiente aparentemente de su cortical. Pues va a tener un aspecto exofítico. La lesión pues es definida, ovalada, es isodensa pues los tejidos blandos como los músculos, perdón. Y bueno, esto en relación a un paciente con un adenoma metanéfrico, ¿no? Realmente son hallazgos muy poco específicos. Y al lado derecho encontramos un estudio contrastado. Eso es una ortomografía en un corte axial de abdomen, observando que en una fase nefrográfica, observando que pues de localización aparentemente en polo inferior del riñón derecho, vemos una lesión de morfología ovalada definida que va a tener muy escaso realce tras la administración del medio de contraste en esta fase, viendo en su interior algunas áreas que tienden a tener un realce leve, ¿no? En relación, pues, a un paciente con adenoma metanófico. Okay, por resonancia magnética, pues, por lo regular esta lesión va a ser hipointensa al resto de lo que es el resto de lo que es el parénquima, y en T2, pues ligeramente hiperintensa, pero pues también puede llegar a comportarse hipo o isointensa, ¿no? Ok, perdón. Del lado izquierdo vemos el primer ejemplo, es un estudio de resonancia magnética
en un plano de abdominal, en un plano axial, con una magnificación ponderada entre 2, con FAT-SAT, observando que pues en topografía del riñón izquierdo y dependiente de su cortical, se observa una lesión de aspecto exofítico de grandes dimensiones, de morfología ovalada, los bordes son definidos y pues es heterogénea, pero lumino hipointenso, ¿no? Tiene algunas pequeñas áreas de mayor intensidad de señal, pero generalmente es hipointenso comparado con el resto de la corteza renal. Y bueno, la del lado derecho es el mismo paciente en una secuencia de 1 FAT-SAT con la admisión de gadolinio en una neuroresonancia magnética en una fase nefrográfica, observando que existe dicha lesión, preserva su intensidad de señal, existe muy poco realce de la misma, con un borde periférico, un halo periférico, el cual presenta realce en relación a una cápsula. Ok, y otros dos tumores que hay que considerar como diagnósticos diferenciales, el nefroma quístico multilocular y el tumor estromal y epitelial mixto, que comentábamos, que si vemos en los ejemplos que tengo acá, son muy similares por imagen, y pues también su comportamiento lo va a hacer. Lo que va a cambiar va a ser el contexto clínico. El nefroma quístico, que es el del lado izquierdo, provienen pues del blastema metonefrico histológicamente y es una masa quística multilocular que va a estar encapsulada y protruye por lo regular hacia lo que es la pelvis del riñón. Vemos cómo en este ejemplo lo respeta, ahorita vamos a describir sus características, y puede llegar a medir hasta 30 centímetros, pero por lo regular mide pocos centímetros, ¿no? Ok, en cuanto a la característica principal es el grupo etario que va a estar predominantemente en los 4 años, ¿no? Y en cuanto al tumor estromal epitelial mixto, va a tener similares características por imagen, pero ese tumor es casi exclusivo de mujeres perimenopáusicas. Su etiología es desconocida, pero se comenta que existe cierta relación con la terapia estrogénica, por eso se dice que el grupo etario va a ser este tipo de pacientes, y se asocia mucho a infecciones de vías urinarias, ¿no? Y también, ¿no? Se ve como por imagen una lesión quística multilocular con algunos septos que presentan poco RAS, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, pues vemos el ejemplo del nefroma multilocular quístico, es una magnificación de una tomografía de una Eurotac en corte axial, observando esta en una fase nefrográfica, y en topografía del riñón izquierdo, el cual se observa aumento de tamaño a expensas de una lesión dependiente de su cortical, de aspecto quístico multilocular, la cual protruye hacia lo que es la pelvis renal y presenta algunos septos finos con escaso realce de los mismos, ¿no? En relación, pues, al mismo diagnóstico. Del lado derecho vemos una reconstrucción coronal de un Eurotac, observando la fase nefrográfica, y vemos que en topografía del riñón izquierdo, dependiente igual de su cortical, una lesión igual de aspecto quístico multilocular con algunos septos que van a presentar igual escaso realce al medio de contraste en esta fase. Lo que cambiará aquí pues, es el grupo etario y las condiciones clínicas. En cuanto al linfoma renal, hay que comentar que estos órganos son los órganos abdominales más comúnmente afectados por el linfoma, y por lo regular pues, se va a tratar un linfoma no-Hodgkin de células B. El linfoma primario de este órgano es muy raro, es menor al 1%, y por lo regular, histológicamente se va a tratar de linfoma no-Hodgkin, ya que también el linfoma de Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin pues va a ser más raro en este tipo de pacientes. Y lo que tiene, bueno, se va a asociar a ciertos síndromes o ciertas condiciones como inmunosupresión o síndrome de ataxia telangiectasia. Lo que tiene esta lesión característica del linfoma es que no se relaciona siempre con el pronóstico del paciente. De hecho, hasta un 57-60% de los pacientes con linfoma tras la aplicación del tratamiento presentan remisión de estas lesiones a este nivel. En cuanto a la presentación clínica, pues aparte de la sintomatología clásica del linfoma que se puede presentar, sudoración nocturna, fiebre, en general síntomas B, podemos encontrar también dolor en la fosa renal, con la región lumbar afectada, y pues datos de hematuria. Incluso en estos pacientes, dependiendo del grado de afectación, pues puede llegar a ocasionar falla renal, ¿no? Y en general también muchos de los pacientes pueden encontrarse asintomáticos y que sea un hallazgo incidental en sus controles, ¿no? De tomografía o de por imagen, ¿no? Sus características, por los estudios de imagen, se va a hablar de una masa renal que
puede ser de aspecto sólido quizá, pero pues también tiene, digo, puede ser de aspecto definido, pero pues también de aspecto infiltrativo. Esto en el contexto de múltiples adenopatías sistémicas en un paciente con linfoma, ¿no? Por lo regular es bilateral, a diferencia de las otras lesiones que por lo regular son unilaterales. El tamaño pues suele ser muy variable, y tiene múltiples patrones por imagen. El principal y en el que se encuentra hasta 60% es múltiples masas hipovasculares hipodensas, ¿no? También encontramos masas únicas hasta un 20% y lesiones que vienen, se proyectan desde el retroperitoneo e invaden el riñón hasta en un 30%. También podemos encontrar un patrón de infiltración difusa, lesiones mal definidas, hipodensas, que pues tienen este patrón de infiltración, ¿no? En un 20%. Y otro patrón característico del linfoma renal es una masa de localización perirrenal. En cuanto a las masas múltiples, pueden ir variando el tamaño de 1 a 3 centímetros. La masa única puede llegar a tener hasta 15 centímetros de diámetro en promedio. En cuanto a las lesiones que se originan en el retroperitoneo, pues característicamente de los linfomas es que ya ven que invaden a los vasos, perdón, ya ven que envuelven a los vasos sin invadirlos, y puede condicionar datos de hidronefrosis. Ese es otro punto también característico de este patrón de presentación. En cuanto a la infiltración difusa, esto se va a ver en linfomas un poco más agresivos, como el linfoma de Burkitt, y pues simplemente se puede encontrar un riñón aumentado de tamaño y engrosado con lesiones hipodensas difusas mal definidas, ¿no? Y bueno, y en cuanto a la masa, la presentación de masa perirrenal, pues se habla de un engrosamiento, principalmente lo que nos va a orientar es un engrosamiento de una de las fascias, ¿no? Y pues la existencia de algunos nódulos o nódulo periférico. Por ultrasonido, pues igual son datos inespecíficos, pueden ser heterogéneos si tienen algún componente necrótico central o no, pero en general son lesiones hipoecóicas o de similar ecogenicidad al resto del parénquima. Vemos como tal el siguiente ejemplo, es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo de topografía de riñón derecho, en un plano longitudinal, observando que dependiente de su polo inferior existe una lesión de aspecto exofítico, márgenes regulares, márgenes definidos, perdón, con una ecogenicidad heterogénea de predominio similar a lo que es la corteza del riñón, con un área de menor ecogenicidad central en probable relación a un área de necrosis. A la aplicación de Doppler crawl vemos cómo esta lesión presenta predominantemente pues, vascularidad central, respetando el área de necrosis previamente comentada, ¿no? En cuanto a los hallazgos tomográficos, pues depende también del patrón que les comentaba de la lesión. El lado izquierdo vemos que es un ejemplo de una magnificación de una urotomografía en un corte axial, en una fase nefrográfica, observando que pues dependiente, vemos el riñón izquierdo ligeramente aumentado en sus dimensiones y dependiente de su cortical de distribución difusa, múltiples lesiones de morfología ovalada, parcialmente definidas, las cuales se van a comportar de manera hipovascular en esta fase, en relación pues a un linfoma con una característica por imagen pues de múltiples masas. Este va a ser el patrón más común, hasta un 60%, como comentamos. Del lado derecho de pantalla vemos otra magnificación de una urotomografía en un corte axial, observándola en una fase nefrográfica. Vemos que el riñón izquierdo se encuentra con pérdida de su anatomía normal y aparentemente dependiente de la cortical y con extensión hacia lo que es el espacio perirrenal. Vemos una masa mal definida, una masa irregular con bordes mal definidos que se comporta hipovascular en esta fase del estudio. Y bueno, como hallazgo asociado, vemos cómo existen adenopatías de localización paraórtica en relación a un paciente pues, con linfoma de aspecto infiltrativo. El siguiente es un ejemplo de un estudio del mismo paciente, perdón, de dos estudios del mismo paciente, de ultrasonido y tomografía. Vemos que a la izquierda un ultrasonido en la escala de grises con un transductor convexo dirigido hacia topografía de riñón derecho en un plano longitudinal, pues podemos encontrar que, en un plano longitudinal y aparentemente dependiente del polo inferior de la cortical del mismo, una imagen y morfología en semiluna,
bordes parcialmente definidos, la cual es heterogénea de predominio hipoicoico, y asimismo existe una lesión de localización cortical en tercio medio, predominantemente redondeada, definida, predominantemente hipoicoica. En un paciente pues con el antecedente de linfoma, pero este es anecoica, perdón. En el lado derecho vemos que es el estudio de urotomografía del mismo paciente en una fase, pero no, es sí, una ecografía circular en el mismo paciente en una fase de excreción, observando que pues dicha lesión que habíamos comentado, corroborando la presencia de dicha lesión que habíamos comentado en el polo inferior del riñón derecho, la cual es de morfología en semiluna, dependiente de la cortical, con márgenes definidos, pero con una pobre interfase con la cortical del mismo riñón. En relación, con extensión al espacio perirenal, pues en relación a un proceso, una actividad tumoral a este nivel, ¿no? Vemos cómo, como hallazgo asociado, pues existen algunos quistes de aspecto simple o Bosniak-1 en este paciente. La lesión que habíamos visto en ultrasonido, pues de localización cortical en el tercio medio, correspondería a la misma lesión en la misma topografía en el riñón derecho, y del riñón izquierdo se observa el aspecto atrófico, con la presencia de al menos dos lesiones quísticas dos lesiones quísticas simples de localización cortical en polo inferior. Ok, la siguiente son dos ejemplos más de pacientes con linfoma y con afección a nivel renal. Sí, bueno. Ok, la del lado izquierdo vemos que es una tomografía de abdomen, perdón, es una urotomografía en un corte axial, en la posición del paciente es en prono, y vemos cómo se observa pues, el riñón izquierdo aumentado de tamaño a comparación con su contralateral en una fase, esta es una fase corticomedular, perdón, nefrográfica, observando que el riñón izquierdo aumentó de tamaño con respecto a su contralateral, con una masa, una lesión hipodensa mal definida, aparentemente localizada en su cortical, con extensión hacia lo que es la pelvis de la misma, del mismo riñón. Dichos hallazgos están en relación pues, a un paciente con un linfoma renal de aspecto infiltrativo. Y vemos que la del lado derecho es igual un estudio contrastado, una tomografía, una urotomografía con contraste oral también, en una fase nefrográfica, en un corte axial, observando ambos riñones aumentados en sus dimensiones, perdón, a expensas de múltiples lesiones hipodensas mal definidas, aparentemente dependientes de su cortical, que no presentan realce en esta fase del estudio. Y bueno, como hallazgo asociado, vemos cómo existe un conglomerado granular, el espacio vascular del retroperitoneo, que envuelve a lo que es la arteria renal del lado derecho. Ok, y bueno, estos son dos estudios de ultrasonido, de un mismo, bueno, son dos estudios de ultrasonido con su posterior ejemplo en resonancia magnética de un solo paciente. Vemos cómo del lado izquierdo es un ultrasonido de escala grises con un transductor convexo dirigido hacia lo que es la topografía de riñón izquierdo, observándolo aumentado en sus dimensiones, de bordes normales, de bordes regulares, sin poder identificar la diferenciación corticomedular adecuadamente, ya que presenta una cotextura heterogénea, predominantemente hipoecoica. Y el riñón contralateral igual presenta un aumento en sus dimensiones, con pérdida de su ecotextura habitual, observando que aparentemente dependiente del polo inferior del mismo, una imagen más definida, redondeada, heterogénea de predominio ecogénico, la cual se proyecta e invade lo que es la pelvis del mismo riñón. En los estudios posteriores de extensión de resonancia magnética, vemos que esta es una reconstrucción de una resonancia magnética ponderada pues, entre 1 FATSAT
con una aplicación de medio contraste, hablamos de una uroresonancia magnética, una pasión nefrográfica, observando que ambos riñones de igual manera pues están aumentados en sus dimensiones por las dichas lesiones de morfología, de dichas lesiones de distribución difusa, de morfología ovalada, bordes parcialmente definidos. La mayor de ellas se va a ubicar en lo que es el riñón derecho. De hecho, esta misma lesión pues, va a presentar, a diferencia de las otras, bordes parcialmente definidos y se va a comportar de manera heterogénea con un centro de menor intensidad de señal con respecto al resto de las lesiones en relación a un proceso de necrosis de la misma. Pues bueno, estos hallazgos van a ser consistentes con un paciente con linfoma renal. Y bueno, en cuanto al último tema de metástasis, en cuanto a las metástasis son, pues, obviamente lesiones secundarias a un primario ya conocido, ese va a ser el contexto de nuestro paciente, y pueden tener un comportamiento variado dependiendo, incluso tras la administración del medio de contraste, pues hay lesiones que se van a comportar de manera más hipervascular. Encontramos los principales procesos neoplásicos malignos que van a ser metástasis de riñón, va a ser el carcinoma broncogénico en primer lugar, cáncer de mama, también el melanoma, el cáncer gástrico y el carcinoma de células renales contralateral. Las lesiones que, pues, se van a comportar de manera hipervascular, principalmente va a ser el melanoma, el cáncer de mama y tumores neuroendócrinos que tengan metástasis a este nivel. Las consideraciones clínicas del paciente pues, van a ser por lo regular asintomáticos, pero pues, puede existir síntomas inespecíficos previamente comentados y puede afectar a cualquier edad y cualquier género, ¿no? Dependiendo pues, del primario. Y por lo regular, el involucro de los riñones, a diferencia del linfoma, pues sí va a traducir un pronóstico pobre del paciente, ¿no? Las complicaciones que pueden existir, pues puede ser un proceso de hemorragia o procesos obstructivos de las vías urinarias, ¿no? Y bueno, las siguientes son ejemplos de estudios de imagen, donde del lado izquierdo vemos que es una magnificación de un estudio contrastado de una urografía excretora, perdón, una magnificación hacia lo que es el riñón derecho, en una fase nefrográfica. Observamos el nefrograma de manera habitual, los bordes definidos, pero aparentemente en su polo superior vemos una imagen redondeada, definida, de mayor radiopacidad con respecto al resto de lo que es la silueta renal. Y, perdón, era una fase excretora. Ya vemos contraste en lo que es la pelvis y el uréter. Pero pues vemos persistencia parcial del nefrograma, de lo que es el polo superior, y con una morfología redondeada, pues en relación a un paciente con metástasis, que se traduciría en este caso a una lesión hipervascular por el mismo medio de contraste, ¿no? El lado derecho vemos un ejemplo de ultrasonido en escala de grises con un transductor convexo de geotopografía de riñón derecho, observándolo en plano longitudinal, de aspecto, bueno, de morfología, con pérdidas de morfología habitual, márgenes lobulados a expensas de dos lesiones, la del polo inferior, una lesión redondeada, definida, heterogénea de predominio hipoicoico, con pérdida de la interfase con el mismo órgano, y hacia el polo superior vemos una lesión redondeada, definida, anecoica totalmente en relación a un quiste. Y vemos cómo este es en el contexto de un paciente con cáncer de colon, con actividad tumoral en lo que es el polo inferior del riñón derecho. Como hallazgo incidental, pues vemos también una lesión heterogénea de predominio pericogénico, localizada pues, en el segmento hepático 6, más definida pues, en relación también a actividad tumoral a este nivel. Y bueno, la siguiente es un ejemplo de tomografía. Igual, es una urotomografía en un corte axial, una magnificación de la misma, observando en esta fase nefrográfica, bueno, en esta fase de eliminación, ya vemos contraste en la pelvis renal a este corte. Ambos riñones aumentados de tamaño, expensas de lesiones hipovasculares, aparentemente dependientes de su cortical en el aspecto posterior de la misma, las cuales son mal definidas y pues tienen un aspecto infiltrativo con los mismos órganos en relación a actividad tumoral bilateral renal. Y bueno, por resonancia magnética, por lo regular, pues las metástasis que no están complicadas, como datos de hemorragia,
o que no tengan componente melatonina, pues en melanoma, se van a comportar hipo o isointensas, ¿no? Al parénquima del riñón, pero pues si tienen estos datos que comenté, pues pueden comportarse también hiperintensos. Y en T2, pues típicamente presentan una señal de mayor intensidad al resto del parénquima. Ok, bueno, aquí tenemos dos ejemplos. La primera es una manifestación de resonancia magnética en un plano axial, ponderada pues en T2, con FATSAT, observando que en topografía del riñón derecho, independiente de su cortical, vemos cómo existe una lesión de morfología ovalada, parcialmente definida, que lobula el contorno del mismo riñón a este nivel, y es ligeramente, pues es intensa, con áreas de menor intensidad de señal comparadas al resto de la cortical del mismo riñón. Y del lado derecho de la imagen vemos esto pues en relación a un paciente con actividad tumoral a este nivel, ¿no? Del lado derecho una resonancia magnética, poner en T1 con, bueno, una neuroresonancia magnética en T1 con FATSAT, en una fase corticomedular, en un plano coronal, vemos que de localización cortical en el riñón derecho, en su tercio medio, una lesión de aspecto exofítico, la cual pues en esta fase va a presentar un comportamiento vascular con algunas áreas que no van a presentar el realce tras la admisión del contraste, y pues adyacente a la dicha lesión se observa una imagen ovalada definida y muy intensa en esta secuencia sin realce en relación a un quiste de aspecto simple. Y bueno, esto sería todo referente al tema. Gracias. Muchas gracias, doctor Rincón. Creo que estuvo completo y muy bien expuesta, muy buena clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? ¿Algún comentario? Ah, ya contestaron en el chat. No, doctora, ok.